Todas, este, quienes les habla, la doctora Marvi Ivana Varela, tiene el honor de darles la bienvenida a este curso sobre medio ambiente y derecho penal, que va a estar a cargo de nuestro distinguido expositor, doctor Gustavo Eduardo Abozo. Se ruega por favor tener silenciados los micrófonos a fin de permitir una exposición clara, por lo que se mantendrá cerrados, como también el chat, habilitándose 30 minutos antes de la finalización. Cerrado como una vez cerrado, prevista horas 18:30, a fin de permitir preguntas a viva voz o por mensajería. La planilla de asistencia correrá vía chat durante este encuentro a cargo del doctor Gustavo Eduardo Abozo, doctor en Derecho Madrid, defensor de Cámara en lo penal, contravencional y de faltas del Poder Judicial de Cava, autor del Código Penal de la República Argentina, comentado y con jurisprudencia, profesor de varias universidades e instituciones nacionales y extranjeras, director de Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal de El Dial, autor de numerosas obras bibliográficas, entre ellas del Código Penal de la República Argentina, comentado, concordado con jurisprudencia, del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentado, concordado, anotado con jurisprudencia y legislación complementaria, de la obra Derecho Penal Ambiental, estudios sobre los principales problemas en la regulación de los delitos contra el ambiente en la sociedad del riesgo, entre tantas otras importantes obras. Doctor Gustavo Eduardo Abozo, le damos la bienvenida a nuestra querida provincia de Tucumán y nuestro eterno agradecimiento hacia usted. Por favor, doctor Gustavo, puede dar inicio. Bueno, Marvia, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero, como corresponde, agradecer al doctor Walter Varela, que es un amigo, presidente de la Fundación Delta Group, por haber organizado este encuentro académico con todos ustedes, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Comisión Jóvenes Procesalistas, al Centro de Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Tucumán y otros organismos e instituciones que nos acompañan hoy que han auspiciado este encuentro. El tema que yo elegí es justamente uno de los temas más actuales que hay dentro del derecho penal, dentro de lo que es el derecho penal moderno del siglo XXI, que es la tutela del ambiente. Vamos a hacer, digamos, un pasaje sobre distintos aspectos centrales sobre el derecho penal ambiental. Y para eso tenemos que empezar nuestra recorrida haciendo una breve descripción de cuál es la situación argentina, cuál es la situación del derecho penal ambiental en la República Argentina. El diagnóstico que uno puede realizar es claramente un diagnóstico que es desalentador. ¿Por qué? Por un lado, tenemos que el Código Penal de 1921, que entró en vigor en 1922, que cumple 100 años, justamente está cumpliendo 100 años, no preveía, y no lo podía prever, lo que era la protección del medio ambiente, ¿no? De la biodiversidad, de las relaciones entre los elementos abióticos y bióticos que integran el medio ambiente. Sin embargo, esta cuestión troca, y de manera drástica, en 1994, cuando se reforma la Constitución y en el artículo 41 se regulan los derechos, los llamados derechos de tercera generación, entre ellos el medio ambiente. Es decir, en la agenda constitucional aparece el medio ambiente como un bien jurídico de tercera generación, un bien jurídico colectivo, el cual el Estado se compromete a preservar y a explotar de manera razonable a los efectos de realizar un desarrollo sustentable de ese bien jurídico. Fíjense que a diferencia de otros bienes jurídicos en general, en el caso del medio ambiente, lo que uno tiene que tener en cuenta es que no solamente uno se preocupa por la generación actual, la que está explotando esos recursos naturales, sino también piensa, y esto es algo peculiar dentro de este marco de tutela jurídica, piensa en las futuras generaciones. Entonces decíamos, en 1994 ya la Constitución, dentro del programa constitucional, fija una política ambiental. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho penal, nosotros carecemos de una política ambiental, una política criminal en materia ambiental. Vamos a analizar los 4 proyectos de reforma que se están tratando hoy en día en el Senado, en las distintas comisiones, de las cuales
Yo fui convocado como especialista a los efectos de hacer un análisis de esos 4 proyectos, pero digamos, como les decía al principio, el diagnóstico es desalentador. Primero porque el derecho penal ambiental se caracteriza por su diáspora normativa. ¿Qué significa esto? Que no hay una complementación entre las distintas normas o dispositivos penales que regulan distintos aspectos, por ejemplo, la protección de los animales contra el maltrato, lo que es la conservación de la fauna, la flora, la protección de los bosques nativos, el tema de la protección de los glaciares, etc. Hay distintos elementos que están siendo tutelados de manera directa o indirecta, ya sea por vía penal o por vía administrativa o sancionadora, pero en definitiva falta una concepción integral de lo que se entiende por medio ambiente. Entonces, esto se traduce específicamente cuando uno analiza una ley que ya tiene prácticamente tiene más de 25 años, que es la Ley de Residuos Tóxicos, la Ley 24.051, que es la que generalmente uno menciona porque regula lo que es la contaminación ambiental, específicamente dentro de los artículos 55, 56 y 57, regula en solamente 3 artículos lo que son las modalidades dolosas e imprudentes de lo que denominamos un delito de contaminación ambiental, sumado a una cláusula de actuar por otro. Pero en definitiva, cuando uno analiza el derecho penal ambiental, se refiere de manera obligada a la 24.051 como la ley madre dentro de lo que es el derecho penal ambiental. Después tenemos distintas regulaciones que atienden a distintos aspectos, pero insisto, el primer problema que uno puede, digamos, mencionar es que falta una regulación sistémica del medio ambiente. Y eso se traduce en que todavía nosotros, si nos comparamos hacemos una relación de comparación con el derecho alemán, o el derecho español, el derecho francés, etc., estamos en una primera fase, en una fase embrionaria, podemos denominarla, porque todavía no consideramos al medio ambiente, pese a que la Constitución en el artículo 41 establece dentro de su agenda institucional que el medio ambiente es un bien jurídico digno de tutela jurídica en general y penal también, pero sin embargo no tenemos todavía una concepción ecocéntrica, que es la que hoy en día está imperando. Permanecemos en ese estado embrionario de una concepción antropocéntrica. Sabemos que todo nuestro sistema jurídico, y específicamente el sistema jurídico penal, parte, ¿no?, sobre ese eje antropocéntrico donde lo que se protege en definitiva es a la persona, ¿no?, al individuo, a la persona física. Por eso es necesario, digamos, primero una reforma integral de lo que es el derecho penal, regular no mediante esta diáspora normativa entre distintas leyes especiales, sino regularlo dentro del Código Penal y específicamente en el libro segundo, en la parte especial, dedicarle un título, como han hecho, por ejemplo, los alemanes cuando llaman Umweltdelikte, los delitos ambientales, o lo han hecho los españoles con los delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad, etc. Necesitamos, en una futura reforma penal, que se regule dentro de un título específico, se condensen todos los dispositivos, ¿no?, que regulan acciones o comisiones dolosas o imprudentes contra lo que es el medio ambiente, ¿no? Falta esa concepción ecocéntrica, o por lo menos ecoantropocéntrica o ecléctica, pero hoy estamos, digamos, anclados en una concepción meramente antropocéntrica que resulta muy difícil de compatibilizar con cierto tipo de leyes que después, esto lo voy a dejar sujeto a las preguntas que seguramente va a haber. Por ejemplo, cuando uno se pregunta cuál es el bien jurídico protegido dentro de la ley de maltrato animal. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en la ley que prohíbe la carrera de perros, y específicamente esta ley se sanciona a raíz de lo que pasó con los galgos? O sea, ¿qué es lo que se está protegiendo ahí? ¿Se protege al animal? ¿O es objeto de protección en el animal? ¿O el animal es objeto de acción siempre de una conducta humana? ¿Cuál es el alcance de la protección? Porque si decimos que es una concepción antropocéntrica, deberíamos decir que lo que se está tutelando es un interés de una persona individual, de una persona física. Sin embargo, no parece posible compatibilizar los fines tuitivos que tienen estas leyes, menciono estas dos y podemos mencionar otras, pero focalicémonos en la ley de protección contra el maltrato animal y la ley que prohíbe las carreras de perros. Justamente acá se plantea un problema de cómo puedo compatibilizar un sistema jurídico penal que orbita justamente sobre la idea de proteger solamente al individuo, o sea, el centro del universo jurídico es la persona física, y tenemos leyes accesorias, lo que denominan los alemanes Nebenstrafrecht, que protegen a los animales.
Entonces, esto es compatible con nuestro derecho penal, tal como lo tenemos en el estadio que nosotros tenemos actualmente. Entonces, este es un primer problema, esta concepción antropocéntrica de la cual uno puede claramente deducir que es necesario un cambio. La 24.051, que yo hacía referencia a la ley de residuos peligrosos, cuando habla de contaminación dolosa o imprudente, se refiere justamente al bien jurídico salud pública. O sea, la contaminación del agua, del aire, del ambiente, del suelo, tiene que generar un peligro concreto para la salud pública. Entonces ahí vemos claramente que el bien jurídico en primer orden es la salud pública y a mi juicio, como yo lo sostengo en mi libro, son bienes jurídicos complejos. No es solamente la salud pública, no se satisface el contenido de lo injusto con la explicación de que solamente se protege la salud pública, sino que el medio comisivo, esto es contaminar el agua, el suelo, el aire o el ambiente general, es un medio donde también aparece un bien jurídico medioambiental, es donde por primera vez aparece un bien jurídico medioambiental. Por eso digo que es un bien jurídico complejo. No se satisface solamente diciendo que se protege a la salud pública, sino también se protege al medio ambiente de manera de bien jurídico intermedio, pero se protege en definitiva al medio ambiente. Entonces, este es un primer problema, la concepción antropocéntrica. La segunda, que está vinculada y asociada directamente a este problema, ¿cuál es? ¿Cuál es el contenido material del bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Qué es lo que queremos proteger? Porque cuando uno dice, bueno, medio ambiente, pero el medio ambiente es un concepto muy amplio, muy genérico. Y ustedes saben que por el principio de taxatividad penal nosotros necesitamos, y el principio de lesividad, necesitamos cuando uno elabora un dispositivo penal, ser lo más sintético y lo más claro posible al momento de regular un bien jurídico protegido, definir los contornos de ese bien jurídico protegido, para no incurrir en una violación del principio de legalidad o incluso recurrir a la analogía que está prohibida, por lo menos sin mala parte, en el derecho penal. Entonces, necesitamos dispositivos que sean claros. Otro de los problemas que vamos a encontrar cuando uno analiza el tema medioambiental es cuál es el concepto de acción, ¿no? Cuando uno define, bueno, ¿qué se entiende por contaminación? La 24.051 habla de contaminación, pero no cualquier contaminación, sino utilizando, ¿no?, aquellos agentes tóxicos que están enumerados en los anexos de esa ley, pero por lo general en los proyectos, en los 4 proyectos, cuando se habla de contaminación, tampoco reina, digamos, un único criterio que pueda definir a qué se refiere contaminación. En principio, la 24.051 habla de alterar, envenenar, contaminar, y parece que fueran sinónimos. A mi juicio, el mejor concepto que se acerca a la idea de un daño ambiental es el de la contaminación. Ya la contaminación presupone, digamos, una acción negativa, una acción perjudicial en el medio ambiente. Cuando uno habla de contaminar, está claramente hablando en un sentido peyorativo, en un sentido negativo del medio ambiente. Los proyectos se refieren a la contaminación y se refieren también a ciertos, sobre todo uno de los proyectos, copiando el Código Penal español, hace una enumeración de las conductas punibles, pero a mi juicio eso puede ser perjudicial porque cuando uno define en demasía distintos tipos de conductas que afectan al agua, la inundación, etcétera, el incendio, puede generar un problema ya de dejar conductas que también son contaminantes o que son dañinas para el medio ambiente, dejarlas afuera. El tema de la contaminación reprimida por la 24.051 se refiere a la contaminación con residuos tóxicos. No abarca los incendios, no abarca la destrucción de bosques nativos, no abarca otro tipo de conductas. Entonces, el concepto de contaminación se puede utilizar en un contexto determinado. Y ese contexto determinado es la contaminación industrial. O sea, cuando uno se refiere a la contaminación, tiene que claramente tener en cuenta que está proyectando ese tipo de conductas en una actividad humana y en este caso una actividad industrial. Porque también uno puede destruir un bosque nativo, digamos, cortándolo, echándolo, etcétera, puede destruir un ecosistema, matando a los animales que existen ahí, persiguiendo a los animales que están en peligro de extinción, modificando cauces, etcétera, avanzando a la desertificación. O sea, hay distintos medios de afectar el medio ambiente. Pero cuando uno hoy se refiere en el núcleo, el problema central es cómo el progreso industrial impacta hoy en día en el medio ambiente. Fíjense que la mayoría de las conferencias o congresos o acuerdos internacionales, el último, el Acta de París, donde se discutió este tema del medio ambiente, Río, etcétera, el problema es cómo reducir la emisión, ¿no?,
de aquellos elementos tóxicos que están vinculados a lo que es la industria. Este es el gran problema que se presenta hoy en día. Entonces, haciendo una síntesis, la contaminación es, si ustedes quieren, la nave nodriza de lo que es el derecho penal ambiental, contaminación entendida en sentido negativo, contaminación industrial. No es lo único, pero es lo más urgente, es lo más perentorio que uno tiene que regular. En los 4 proyectos que me tocó analizar como especialista, desde el punto de vista de los bienes jurídicos, los 4 proyectos cumplen acabadamente con esta idea de romper con el núcleo del concepto antropocéntrico y incorporar el medio ambiente a la biodiversidad y a las relaciones que existen dentro del medio ambiente como intereses jurídicamente penales tutelados. Esto es algo positivo. Respecto de la regulación que hacen los 4 proyectos, de los 3 hay uno que lo hace mediante una ley especial. Los otros 3 proyectos lo que propone es incorporar un nuevo título en el libro segundo del Código Penal, que sería lo deseable. Pero voy a decir algo que va a parecer que yo me estoy contradiciendo y voy a explicar que no es así. Atento al estado actual en que está nuestro derecho penal, yo cuando tuve que exponer en el Senado, lo que dije es, todavía no tenemos un código penal, o sea, no tenemos un código penal nuevo. Los proyectos o anteproyectos del Código Penal han fracasado, han naufragado. Entonces, tenemos solamente 2 opciones. O introducimos este título dentro del libro segundo como delitos contra el medio ambiente, delitos contra la biodiversidad, etcétera, delitos contra el patrimonio histórico, como lo quieran denominar, y las distintas concepciones y acepciones que puede tener este bien jurídico y sus relaciones, o lo regulamos a través de una ley especial. ¿Cuál es el problema? Y esto nos lleva al segundo problema de análisis. El problema es que cuando uno habla del derecho penal ambiental, el derecho penal ambiental y el derecho ambiental en general, ha crecido al calor de lo que se llama la sociedad de riesgo. O sea, el derecho penal ambiental surge como una necesidad político-criminal a partir de más o menos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque el progreso tecnológico y específicamente el progreso aplicado a lo que es todo el sistema industrial ha provocado los grandes desastres ecológicos. Uno de los más importantes, recordarán Chernobyl, el uso de energía atómica que mediante una fusión produce escapes de gases tóxicos y mata a miles de personas, envenena a largo tiempo, condiciona la vida mediante enfermedades en los pulmones, etcétera, de miles de personas también, y afecta un área muy importante, no solo del lugar donde se produce esta explosión, sino de distintas jurisdicciones. Entonces ya acá aparece algo que es anómalo en el derecho penal. Si en el derecho penal, el Código Napoleónico de 1810, uno tenía como objetivo el homicidio doloso consumado, y para eso había un contexto espacio-temporal de donde ese homicidio se tenía que dar, cuando uno lo traslada a ese modelo de explicación o ese modelo conceptual a lo que es el derecho penal ambiental, se va a dar cuenta que la acción riesgosa, la acción contaminante, ese resultado de contaminación y sus efectos colaterales abarca mucho más allá de donde se produce. Tiene, digamos, un efecto, incluso un efecto retardado, porque dependiendo del tipo de contaminación, no siempre la contaminación es inmediata. La contaminación, lo que tiene la industrial, es que va actuando de manera paulatina. O sea, cuando llegamos al daño a la salud pública, donde tenemos ya afectados, etcétera, es porque se viene produciendo ese daño de manera progresiva. No es automático. No es que yo, en el caso de Chernobyl sí fue automático y abarcó un sinnúmero de personas, digo, pero fíjense que en general la contaminación, cuando se produce la contaminación, ya sea por el uso de el glifosato o cierto tipo del mercurio, etcétera, esa contaminación que termina siendo en muchos casos lesiva y mortal se produce de manera paulatina, no es advertible. Entonces, el problema que tenemos es el contexto espacio-temporal en que se da un delito, en el caso ambiental, abarca distintas jurisdicciones, puede ser transfronterizo o incluso que trasciende jurisdicciones internas, afecta a distintas provincias. O sea, si uno contamina un río, seguramente va a estar contaminando un río que abastece a una, dos o más provincias. Entonces ya tenemos un problema de conflicto interjurisdiccional entre distintas provincias para ver quién es el que interviene. Entonces, la cuestión está acá en que
justamente el problema central que se da es que uno tiene que tener en claro, ¿no? Y esto vamos a justamente el tema de la contaminación industrial, ¿quién es hoy en día el sujeto contaminante? Entonces acá hay dos modelos. Uno que yo lo domino, el modelo del camión atmosférico. Es decir, tenemos el arsenal punitivo y lo orientamos solamente a castigar lo que es, bajo el modelo de demanda, los pequeños casos de contaminación. Entonces, ¿cuáles son los pequeños casos de contaminación? Yo le domino el camión atmosférico. Perseguimos al dueño de la pequeña pymes o del camión atmosférico porque impacta sobre el medio ambiente. Este modelo, digamos, no va a ser efectivo, porque no va a tutelar el medio ambiente, porque las grandes contaminaciones no la provoca el camión atmosférico, no la provoca el chofer del camión atmosférico o la pequeña empresa, sino que el gran sujeto contaminador del siglo XXI son las empresas, son las industrias. Claro, ¿cómo yo puedo accionar con herramientas punitivas? ¿No? Si, digamos, el derecho penal uno lo concibe como una herramienta de control social y esa herramienta de control social se tiene que reflejar en una sociedad determinada, y en este caso nuestra sociedad es una sociedad tecnológica y industrializada. Cuando tenemos herramientas, ¿no?, punitivas, tenemos dispositivos penales que están pensando más en el caballo que en el automotor, que están pensando más en la pequeña contaminación que la gran contaminación. Entonces, uno de los grandes problemas que hay acá es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando uno habla de derecho penal ambiental, tiene que asociarlo necesariamente, porque el sujeto contaminante es la empresa, a una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, el problema que se presentaba acá es, yo no puedo regular, no es de buena técnica legislativa, regular dentro de un título, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, establecer un dispositivo, una cláusula penal que también castigue a las empresas. Generalmente eso tiene que estar previsto en la parte general, donde yo tengo que desarrollar cuáles son los criterios de imputación, cuáles son, digamos, a diferencia de la persona física, la empresa tiene penas exclusivas, ¿no? Por ejemplo, la pena de prisión o privativa de libertad no tiene sentido para una empresa. Sí la multa, pero no la multa fija, sino la multa teniendo en cuenta el grado de perjuicio que se ha ocasionado. El tema de la cese de las actividades, la suspensión de las actividades, el hecho de sancionarlo desde el punto de vista con la imposibilidad de participar en cierto tipo de licitaciones, el hecho de la publicación de la sentencia, incluso que no está previsto ni siquiera en nuestro sistema jurídico actual penal, con la 27.401, por ejemplo, que es la que ha desarrollado en mayor medida este tipo de responsabilidad y los criterios consecuentes, el tema del interventor. El tema del interventor. Y eso viene de la mano también con desarrollos de sistemas de integridad, lo que se llama el compliance officer. Entonces, todos estos problemas tienen que ser analizados y no lo puedo analizar solamente en el libro segundo, en la parte especial del Código Penal. Por eso yo decía, cuando me consultaron, que atento que nosotros no tenemos regulado, ¿no?, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la parte general del Código Penal. Todavía estamos anclados en el principio, en el brocardo romanista societas delinquere non potes, solamente tenemos reconocemos responsabilidad penal en ciertos ámbitos, por ejemplo, tributario, cambiario, aduanero, ahora con la 27.401 dentro de lo que es la corrupción por parte de las empresas, etcétera, corrupción pública me refiero. Entonces, acá es necesario hacer un enfoque integral. Entonces, la ley especial, hoy en día, atento al status quo que estamos nosotros desde el punto de vista jurídico, que no tenemos un nuevo código, que los proyectos y anteproyectos no han prosperado, en una ley especial podemos regular todo esto de manera integral y tener en cuenta, ¿no?, el sentido y el alcance que va a tener esa intervención penal, esa injerencia penal dentro de esa actividad, porque claro que esto genera costes. Ustedes se imaginan que una empresa en materia ambiental, que yo tenga que acudir a un sistema de integridad, eso genera un coste en la empresa. Tener consultorías externas o internas que hagan un control, o que tengan un oficial de cumplimiento, que asuman deberes institucionales a los efectos de que la empresa, en lugar de contaminar, prevenga, porque el modelo del siglo XXI ya no es un modelo represivo, es un modelo preventivo precautorio. Modelo preventivo o precautorio. Cuando uno habla de delitos ambientales, yo no puedo esperar que se contamine el río. No puedo esperar que la gente, digamos, sea afectada con cáncer o sea afectada con enfermedades graves. Yo tengo que prevenir. En derecho ambiental se utiliza el principio de prevención, pero sobre todo me gusta más el principio de precaución.
tengo que actuar frente a la posibilidad de riesgo de manera anticipada. Entonces esto nos cambia las reglas de juego. Yo no puedo operar ya con un derecho penal que está pensado, en general, que ya tiene 100 años nuestro código, que ha sido reformado, digamos, ha sufrido sucesivas reformas y cada una de esas reformas afectan la lógica interna de ese código. Entonces, la ley especial aparece a mi juicio como la mejor opción en estos casos, porque yo ahí sí puedo regular de manera clara y específica qué es lo que quiero yo cuando quiero combatir la criminalidad verde. O sea, cuando yo voy a combatir esa criminalidad, puedo fijar cuáles son los parámetros, son las coordenadas para castigar. Entonces, aparte del tema de definir los bienes jurídicos protegidos, de renunciar a una concepción antropocéntrica, adoptar una concepción ecocéntrica o mixta, aparte de definir la conducta nuclear, que es contaminación en un sentido negativo, contaminación industrial, más allá de otras conductas o modalidades de conductas que pueden afectar en igual medida los bienes jurídicos tutelados, aparte de la regulación de las personas jurídicas, yo voy a necesitar, ¿qué otra cosa? El tema de definir cuál es la posición que tiene el funcionario público con competencia ambiental. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno habla dentro del derecho penal ambiental, referido al 41 de la Constitución, el Estado es el que asume el deber institucional de proteger y preservar el medio ambiente. Y eso el Estado lo hace a través de sus agentes y funcionarios. Entonces, hoy en día, ¿qué está pasando en la justicia? En la justicia se están creando en las distintas jurisdicciones fiscalías especializadas en materia de protección ambiental. Es decir, fiscalías penales que aplican por lo general, porque dentro de esta distopía que yo estoy remarcando, donde vemos que no hay una diáspora normativa, también tenemos normas penales, pero lo que es importante, también tenemos normas que son de rango contravencional y también normas que corresponden a las faltas. Es decir, tenemos 3 niveles jurídicos con distinta intensidad, con distinta proporcionalidad desde el punto de vista de las penas, pero falta todavía una mirada integral. Entonces, volviendo al problema básico de la ley, pues, ¿por qué debería estar regulada una ley especial? El tema del funcionario público. El funcionario público con competencia ambiental asume una posición de garante. Asume una posición de garante respecto de la preservación del medio ambiente. Y este deber surge del 41 de la Constitución Nacional. Entonces, cuando uno discute, ¿es necesario tener primero una política criminal en materia ambiental y, lo que es más importante, un derecho penal ambiental? Y en principio uno tiene que decir, sí, es importante, es necesario. Claro que tenemos ciertos límites. Tenemos el principio de lesividad, tenemos el principio de última ratio, y dentro de este principio de última ratio, derivado, si ustedes quieren, el principio de mínima intervención. O sea, tenemos que castigar las contaminaciones más graves. Lo que no es grave, lo que no es cuantificable como grave, podrá resolverlo el derecho contravencional o el derecho de falta, que integran el derecho sancionador junto con el derecho penal. Pero no es necesario que el derecho penal concentre todo, porque si no, lo que se va a dar, como se da en distintas áreas, fíjense en delitos socioeconómicos, con el blanqueo de capitales, fíjense en materia de narcotráfico, trata de personas, etc. Vamos a tener lo que se llama un modelo un déficit de ejecución. Vollzugsdeficit, lo dicen los alemanes. ¿Por qué? Tenemos muchas normas, pero después no se aplican. O si se aplican de manera selectiva para castigar al pequeño contaminador y no al gran contaminador. Entonces, hagan un mapeo de lo que está pasando hoy en día, como en la Administración de Justicia, y cómo se administra, justamente cómo se aplica la ley penal, y van a ver que siempre en materia de narcotráfico está el narcomenudeo. Una nueva invención, ¿para qué? Para castigar lo pequeño, pero no investigar capaz los grandes carteles de drogas que trafican, ¿no? Y que introducen la droga y la distribuyen y la comercializan. Entonces, si no queremos recaer en viejos problemas, tenemos que ser conscientes que la Administración de Justicia necesita también una especialización. Pero antes de entrar a la especialización, voy a explicar algo que los 4 proyectos regulan, y a mi juicio fue un error, como lo dije en las comisiones, que regulan una responsabilidad especial del funcionario ambiental. Y acá hay 2 modelos vigentes. Ellos copian el modelo español, que tiene un dispositivo que castiga al funcionario ambiental que a sabiendas no realiza un control y permite la contaminación, o, habiendo cohecho, en caso de corrupción pública, permite que una actividad, ¿no?, que es contaminante, en lugar de clausurarla, permite que siga funcionando. Tolera, digamos, el funcionamiento de una empresa contaminante. El problema que, como está establecido, es que en los proyectos se establece, por un lado, un límite a esa responsabilidad dolosa del funcionario público. No es un mero incumplimiento,
porque si no ya lo teníamos resuelto en el Código Penal dentro del delito contra la administración pública. Es una figura especial que apunta al funcionario ambiental, al funcionario público con competencia ambiental, por infracción de sus deberes institucionales en materia de protección del medio ambiente. Pero el problema, ¿cuál era? El problema es que la contaminación dolosa, por ejemplo, un sujeto contaminante, por una contaminación dolosa tenía previsto, más o menos para que se den la idea, esto es ejemplificativo, una pena de 10 años de máxima. En cambio, el funcionario público, que teniendo el deber de justamente de proteger el bien jurídico, de hacer un control sobre las fuentes de peligro que son las empresas contaminantes, no incumple dolosamente con esos deberes institucionales y muchas veces acompañado por el soborno, la corrupción pública, le fijaban una pena máxima de 6 años. Entonces lo que yo decía es que con ese límite de 6 años frente al contaminador que tiene una expectativa de pena de 10 años, lejos de disuadir al funcionario ambiental, lo que estoy haciendo es promoviendo la corrupción en materia ambiental. Porque aquel funcionario que sabe que la pena máxima que le puede llegar a caber o imponer es de 6 años, y frente a los 10 que tiene el sujeto contaminador y sabe que no se aplicarían las reglas de participación, va a estar tentado a que yo tengo 6 años de máxima, yo ya tengo tarifado, digamos, mi responsabilidad. Entonces, de esa manera, lejos de disuadir, la ley estaría empujando a que estos funcionarios incumplan con sus deberes institucionales, sobre todo en materia de corrupción, como dije, y contaminen, no cumplan con su deber primordial o básico de controlar las fuentes de peligro. Entonces, tenemos las reglas de participación del artículo 45 y 46 del Código Penal. Aquel funcionario que incumple con sus deberes responderá o como partícipe necesario a través del incumplimiento de sus deberes por posición de garante, o incluso podría ser imputado como coautor en caso que haya connivencia con la empresa para contaminar. Es decir, ellos no controlan sabiendo que está contaminando en la empresa. Ahí es un caso de coautoría funcional. Tenemos soluciones para estos casos, insisto, cuando se trata de responsabilidad de funcionarios y de responsabilidad de los directivos de la empresa. Porque recuerden, cuando uno habla de responsabilidad penal de la persona jurídica es un sujeto autónomo, es un sujeto independiente, pero también los directivos de esa empresa son partícipes necesarios en la comisión del delito ambiental. No es que solamente toda la responsabilidad recae sobre la empresa. Recae sobre la empresa, recae sobre los directivos, pero también recae sobre los funcionarios que son los encargados justamente de velar por estos bienes jurídicos protegidos. Los 4 proyectos regulan, hago una síntesis, regulan de manera correcta cuál es el nuevo enfoque, la nueva perspectiva entre los bienes jurídicos protegidos, regulan también la contaminación en función de la gravedad. Solo 2 regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero regulan de manera, a mi juicio, insuficiente porque no desarrollan los criterios de imputación que están actualmente vigentes, se mantienen criterios de imputación propios, digamos, de sistemas vicariales que se basan más en una heteroresponsabilidad primitiva que en una suerte de criterios de imputación propios de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Circunscriben perfectamente la contaminación ambiental y su gravedad. Como decía, el tema de funcionarios públicos es algo criticable. Entonces, el siguiente ítem, que no se planteó ahí, pero que sí se planteó a través del acuerdo de Escazú. Ustedes saben que el acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional, es el primer acuerdo a nivel latinoamericano sobre protección del medio ambiente. ¿Y por qué es importante el acuerdo de Escazú? Es importante porque, si bien no se refiere al tema penal exclusivamente, se refiere a tres derechos que tienen los ciudadanos, que es el derecho a la participación, por ejemplo, cuando hay una actividad que tenga que ser puesta en funcionamiento y esa actividad, por ejemplo, una empresa minera. Entonces, una provincia realiza una licitación y se presenta, digamos, una empresa para realizar una explotación minera. Sabemos que la explotación minera es una actividad contaminante. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Primero, que aquellos potenciales afectados tengan acceso a las audiencias públicas. Es decir, cuando se discute, cuando vienen a hablar los ingenieros, los peritos, etcétera, o incluso participar activamente oponiéndose a este tipo de actividades mineras porque son contaminantes. Lo segundo es el acceso a la información, porque yo para participar necesito información. Si no tengo la información, si la información me es retaseada o no me dan la información, difícilmente yo puedo ejercer ese derecho a la participación. Y lo tercero, que es también yo creo que es lo más importante de todo esto, es el acceso a la justicia. Porque mediante el acceso a la justicia yo puedo obtener
que se garantice el derecho a la participación y el derecho a la información. Claro, cuando el Acuerdo de Escazú, primer acuerdo regional en materia ambiental, que hace operativo los presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución cuando habla en cuanto a la preservación del ambiente. El Acuerdo de Escazú es importante respecto de lo que es el acceso a la justicia por dos cuestiones, a mi juicio por dos cuestiones. La primera, porque promueve la creación de un fuero especial, de un fuero ambiental. Podemos discutir si ese fuero ambiental tiene que ser multicompetente, es decir, tener competencias civiles, penales, administrativas, etc. Pero lo importante es que crea lo que es la justicia ambiental. Y segundo, que también es muy importante, potencia la idea de la creación de un cargo de defensor oficial ambiental. Es decir, no solo aquellos grupos que se pueden, ONG o grupos que se pueden presentar de manera colectiva, hoy esto ocurre generalmente en lo que son las acciones de amparo colectivo, en materia ambiental digo, pero no solo aquellos que son afectados, sino que quién defiende al medio ambiente. Porque si yo estoy diciendo que el medio ambiente es un bien jurídico de naturaleza constitucional que tiene que ser preservado y desde el punto de vista penal también necesito esa preservación del medio ambiente, ¿quién representa procesalmente al medio ambiente? Entonces acá se pensó la idea de crear un defensor oficial del medio ambiente que se aboque específicamente a la defensa de los intereses del medio ambiente. Porque puede ser que la ONG o este grupo, este colectivo de personas esté preocupada en ciertas circunstancias. Pero ¿qué pasa en aquella localidad donde es necesario crear puestos de trabajo y la gente no se opone a la actividad minera, pese a que sabemos que es contaminante y hay cierto grado de connivencia por parte de los funcionarios públicos? ¿Quién defiende el medio ambiente en ese caso? Entonces ahí el defensor oficial en materia ambiental es el que debería tener justamente esa función de expresar o ser la voz del medio ambiente, aunque el resto del grupo de las ONG o el grupo de la población, etcétera, que pueda ser eventualmente afectada, no diga absolutamente nada de esto, no participe o directamente no busque información. Entonces se crea la posibilidad de que haya un defensor oficial en materia ambiental. Esto no es extraño, porque si hacemos un parangón con lo que pasa con la 27.372, que es la que regula los derechos y garantías de la víctima, ¿no? Esa ley regula el principio de autonomía de la víctima. ¿Por qué hago esta relación? Porque en materia ambiental, sobre todo en derecho penal ambiental, hay mecanismos de solución del conflicto, y me estoy refiriendo a lo que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, fíjense que el Código Penal, el artículo 59, inciso 6, fue reformado y se incluyó a la autocomposición, la mediación y a la reparación integral como causales de extinción de la acción. Eso es un claro reflejo de lo que se entiende por una justicia restaurativa. Son mecanismos de resolución del conflicto alternativos al sistema del binomio de la pena, aplicación de la pena, absolución o condena. Entonces se crean mecanismos de resolución de conflictos propios de una justicia restaurativa que permite claramente tutelar ese medio ambiente. Uno solo de los 4 proyectos decía que el 59, inciso segundo, es decir, todo lo que es el sistema de justicia restaurativa, autocomposición, mediación y reparación integral, no podía ser aplicable a lo que es el derecho penal ambiental. Excluía esa posibilidad. Yo a esto también lo critiqué. ¿Por qué? Porque cuando uno regula, cuando uno fija una política criminal en materia ambiental, regula en el Código Penal o regula en una ley especial cuáles son los comportamientos, digamos, más lesivos, más importantes, más graves, que pueden afectar al medio ambiente, tiene que tener también en cuenta lo que es el mundo del ser. Es decir, cómo funciona nuestra administración de justicia, por un lado, y cuáles son las necesidades propias de ese bien jurídico que yo quiero proteger. Entonces lo que yo planteo es, si nosotros tomamos en promedio que cualquier tipo de denuncia o proceso en materia ambiental por lo menos dura entre 6 y 10 años, piensen ustedes, cuando una empresa contamina, ¿qué es más importante? ¿Que la empresa como sujeto contaminador repare de manera inmediata ese daño? ¿O vamos a esperar 10 años hasta que el fiscal entienda que hay que elevar a juicio y después realizar el juicio pertinente, y durante ese tiempo esa contaminación puede estar latente? Seguramente la actividad industrial será en muchos casos clausurada, suspendida, etc. Pero yo tomo el caso de San Juan, de Veladero, ¿no? De la contaminación en Veladero, para explicar lo que quiero decir. Esa contaminación era una corporación, ¿no?, que estaba realizando una actividad de explotación minera, contamina de manera imprudente en septiembre del 2014,
el sistema de distribución del agua que iba cargada con cianuro, porque eso se utiliza para la decantación, la cianurización del oro, como se dice, se rompió y vertió esas aguas tóxicas a distintos arroyos, etcétera, y termina contaminando al río Yahuel. Al otro año, en septiembre del 2015, justo el mismo día, el mismo mes, solamente que con un año de diferencia, se produce una segunda rotura y una contaminación mucho más grave que la primera. ¿Qué pasó ahí? Frente a esa contaminación, hoy en día, ¿cuál es la solución? La solución que ustedes van a encontrar ahí es, por un lado, los funcionarios con competencia ambiental provinciales no fueron imputados. El fiscal no los imputó por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, etc. Los funcionarios con competencia ambiental nacionales están ahora en elevación a juicio. Un juez federal intervino y está elevado a juicio. ¿Y qué pasó con la empresa? Como no tenemos responsabilidad penal de la empresa, la investigación se circunscribió ¿a quién? A los empleados. ¿Y a quiénes? Ustedes me dirán, no, a los directivos o a la filial argentina. No. A los empleados que estaban a cargo ese día, a cargo del mantenimiento, del control de esa sección de las tuberías. ¿Cuántos fueron? 8 empleados. Entonces esos empleados son empleados, no es la empresa, son empleados. Lo que lograron, por lo menos la información que yo tengo hasta el último momento, es esta, que lo que estaban por resolver después de 6 años de proceso penal iban a pedir la suspensión del proceso a prueba, que seguramente se le van a otorgar porque se dan todas las condiciones del 76 bis, digo, no son funcionarios, no se aplica ni habilitación, etc. Entonces, y la contaminación sigue estando. Y la empresa dejó de operar, y dejó de operar en el país. Entonces nos quedamos con la contaminación del río, con la contaminación de todos los afluentes de ese río, de todo lo que son tributarios de ese río. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que si nosotros tenemos la justicia restaurativa dentro de lo que es el derecho penal, lo que podemos hacer es que el fiscal, los pobladores afectados, el defensor oficial ambiental, se sienten en una mesa con la empresa y le diga, mire, lo que ustedes tienen que hacer ahora es reparar este problema. ¿Cómo lo reparan? Apliquen, los recursos económicos para evitar que la contaminación prospere, que la contaminación se expanda y vuelvan, dentro de lo posible, a restaurar el medio ambiente tal como estaba. Si no es posible hacerlo, pues bien, está la posibilidad, dentro de lo que es la reparación integral, que no es solamente económica, claro, dentro de lo que es la justicia restaurativa, por lo menos tratar de invertir lo necesario como para que esa contaminación sea reversible. Entonces, fíjense, si no, la opción es procesos largo plazo, empresas que se van del país y dejan la contaminación. No tenemos ningún tipo de solución. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Dirán ustedes. Bueno, el beneficio para la empresa, primero, que hay algo muy claro, ¿no? Que cuando se producen estos procesos, estos casos o accidentes que producen contaminación, lo primero que impacta es justamente en el buen nombre y funcionamiento de la empresa, porque la empresa, la mayoría de ellas cotizan en bolsa. Entonces, cuando se producen este tipo de accidentes ambientales, eso impacta dentro de lo que es la cotización en bolsa de esas empresas. Entonces, el riesgo de sufrir un perjuicio mayor por no hacer nada, por no tener conciencia ambiental, por no tener una política ambiental dentro de la empresa, por no tener sistemas de integridad, etcétera, acarrea consecuencias mucho más graves a la empresa de lo que ella puede afrontar. Entonces, lo más rápido sería, con conciencia ambiental, que la empresa participe en procesos de mediación, autocomposición o reparación integral, resolviendo rápidamente el conflicto y mostrando su buena voluntad y diciendo, bueno, acá cometimos una contaminación imprudente, resolvimos la cuestión, entonces, es la solución más justa, si ustedes quieren, o la más integral para todos los involucrados. Si no, de lo contrario, tenemos la Administración de Justicia Argentina, que tarda años y que no tiene las herramientas jurídicas como para poder realmente hacer una diferencia dentro de lo que es el campo del derecho penal ambiental. Bueno, esto más o menos brevemente, después quedo sujeto a las preguntas que seguramente tendrán ustedes, es el panorama, del derecho penal ambiental. Insisto, no tenemos una política criminal en materia ambiental, eso se refleja en que las normas penales no han sido modificadas, tenemos normas de hace más de 25 años que no ofrecen, esa actualidad, que el conflicto
social referido a materia ambiental me está exigiendo un cambio. Tenemos ciertas, aparte de la diáspora normativa, ¿saben lo que es más importante? La falta de sistematización, ¿dónde se ve? Y con esto termino. En que, por un lado, ustedes tienen la ley de maltrato animal, que tiene más de 50 años. Tienen una nueva ley, que es la ley 27.330, si mal no recuerdo, que prohíbe las carreras de perros, específicamente de galgos. Ahora, si ustedes toman las dos leyes y los comportamientos punibles, van a ver que hay un solapamiento de las conductas. Muchas de las conductas que están prohibidas dentro de la ley de maltrato están previstas también para el tema de la carrera de perros. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en esta, en la de maltrato animal, la pena máxima es 2 años, y en esta, para el perro, es de 4 años. Es decir, estamos regulando de manera distinta comportamientos que son idénticos. ¿Y esto por qué? Porque falta una visión integral. No voy a hablar de eso porque no tenemos tiempo, después lo podemos hablar, pero aparece dentro del derecho ambiental, aparece lo que es el derecho animal. Dentro del derecho animal, ¿no? Dentro del derecho animal, aparece la idea de poner al animal como un sujeto y no como un objeto. Es decir, no como un objeto de protección, sino la posibilidad de ponerlo como sujeto. Entonces yo siempre doy el mismo ejemplo. Fíjense, podría venir, a mí me tocó acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires una causa penal contra el ecoparque que tenemos acá, este zoológico que ya no funciona más, respecto de la orangután Sandra, que salió, digamos, tuvo repercusión pública, ¿no? Hubo una denuncia contra los cuidadores, contra el zoológico, etcétera, porque aparentemente no estaban maltratando a la orangután. Entonces la orangután, que tenía una capacidad, digamos, intelectual de un chico de 14 años y que se hacía entender a través de lenguaje de señas, uno podría preguntarse si los animales pasan a ser sujetos de derecho. El artículo 16 de la Constitución habla del principio de igualdad, ¿no? Igualdad en el trato frente a condiciones igualitarias. Es decir, el orangután podría quejarse, que encima de ser un mamífero es el que más próximo está al ser humano, podría quejarse de que el galgo tiene un tratamiento punitivo mucho más privilegiado, porque en el caso que yo maltrato un galgo, va a recibir el autor una pena de 4 años, pero si yo maltrato al orangután, solamente la expectativa de 2 años. Así que fíjense las disrupciones que se producen en el sistema cuando yo opero de manera ciega, es decir, quiero resolver simbólicamente un problema porque aparece en los medios públicos de difusión masiva y quiero mostrarme proactivo. Entonces, digamos, sanciono ese tipo de conductas de maltrato de galgos, etcétera, con una pena de 4 años. Sin embargo, dejo al resto, al colectivo de los animales, de los mamíferos superiores, y específicamente me refiero a los chimpancés o a los orangutanes, que son mucho más próximos a nosotros, que son parientes nuestros, son primos, digamos, desde el punto de vista genético, los dejo solamente con una expectativa de 2 años. ¿Podría el orangután, digamos, decir que esta ley o que la ley, digamos, de maltrato animal no la protege debidamente porque elegimos, optamos proteger mejor al galgo que al orangután? Bueno, son estas cuestiones, obviamente, que son varias las cuestiones que se pueden plantear, así que bueno, les agradezco por su presencia y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta, aclaración o sugerencia. Gracias. ¿Hay preguntas, Marvia? Hola, hola. Pueden hacer preguntas. Pueden hacerlo por chat o a viva voz. Para los que quieran hacer preguntas por chat, ya está habilitado el chat, si se animan por ese medio. Se solicita, por favor, que renombren las personas que no tienen Gracias, Victoria. agendado. No, pero hagan preguntas, no tengan miedo a hacer preguntas, porque digamos, esto es un proceso de aprendizaje, así que no está todo dicho tampoco. Elvia Victoria Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
habilitate porque estás muteada. ¿Se entendió, digamos? ¿Tenés alguna duda, algo que haya quedado? ¿Me escuchás, Silvia? ¿Hay alguien que Doctor tiene pregunta? una pregunta en el chat. Sí. ¿La contaminación ambiental de un ingenio azucarero se debe hacer por un proceso colectivo? ¿A qué nos referimos? A ver, ¿desde el punto de vista penal o del derecho Sabina ambiental? Rojas No, está es bien. la que hizo la consulta. Sí, del derecho ambiental, obviamente, que hace un tema de contaminación, uno puede accionar desde el punto de vista de una acción de amparo colectivo, eso está previsto en la Constitución, o bien, en el 43, o también, digamos, realizar la denuncia por la contaminación ambiental. Son dos vías. Una persigue, el amparo colectivo persigue una vía tuitiva. Frente a la afectación de un derecho o de un interés colectivo, lo que se busca es que la fuente de peligro, en este caso la empresa, cese en esa actividad, no siga contaminando. Y después están las consecuencias de esa contaminación. Cuando hay una contaminación, aparece el derecho penal para, digamos, repartir las responsabilidades entre aquellos que han contaminado. O sea, operan sobre dos niveles. Uno preventivo, precautorio, y el otro, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad Buenas de tardes. aquellos directivos. ¿Qué Sí, tal? Mauricio. Los Buenas saludo acá en la tardes. provincia de Córdoba. Muy bien. Buenas tardes, Córdoba. Saludos a todos. Quisiera hacer una pregunta. Yo estoy en un posgrado de Sí. Derecho Procesal, en el Sí. cual estoy por hacer una tesis sobre la creación del Foro Ambiental en la provincia de Córdoba. Sí. Quería saber cuál es su mirada respecto a la creación de foros ambientales como tiene Jujuy. Sí, pero hay en distintos países, no solamente en Jujuy, creo que en En Córdoba, Chile. hay otra provincia, sí, pero también sí, El Salvador, etc. A ver, a mi juicio lo mejor que sería, por una cuestión de que cuando vos tenés un problema de contaminación, vos tenés que actuar de la manera más rápida, con celeridad, es crear, ¿no?, una jurisdicción especial en materia ambiental, pero multicompetencia. ¿Por qué? Bien. Porque si vos sos juez, o mejor dicho, dentro de un principio acusatorio, vos tenés un fiscal, el fiscal puede solicitar distintos tipos de medidas. Sí. No todo tiene que pasar por lo penal, digo. Pero vos podés solicitar, por ejemplo, el tema de la clausura de la actividad, que vos, si bien los códigos procesales penales regulan la clausura, vos tenés la posibilidad de pedir una clausura, pero una clausura administrativa. Podés plantear una clausura de actividad, pero no de funcionamiento. Hay distintos tipos de clausuras, por ejemplo, en el derecho de faltas, hay de actividad, de establecimiento, son distintos tipos de clausuras. Pero vos tenés mejores herramientas, porque cuando vos tenés que ir a discutir con la empresa va a tener muy buenos abogados. Estamos hablando siempre de un derecho penal ambiental donde yo apunto a la corporación. Si vos me decís, el camión atmosférico, no necesitas esa competencia. Para el camión atmosférico, para lo que hay ya es suficiente. Ahora, si vamos a tomarnos en serio los derechos ambientales y vos desarrollas una justicia ambiental, tenés que tener un juez o un fiscal que tenga los recursos o las herramientas o los resortes jurídicos necesarios como para poder resolver de la manera más rápida la cuestión. Entonces, si vos te enfrentás al fiscal y el fiscal te está ofreciendo la reparación integral, están las víctimas, etc., frente a la amenaza de pena, sobre todo el tema de la regulación penal de las personas jurídicas. Sí. ¿Por qué? Porque la empresa lo que puede hacer es cambiar los directivos. Ajá. Y quedan imputados los directivos y ponen unos nuevos directivos. Y vos no lo alcanzás penalmente. Entonces, ¿la empresa qué hace? El empleado, el directivo, sigue siendo parte de una función de coste. Es decir, si yo contamino, sé que me enfrento a una pena de multa y que a los directivos los pueden castigar. Porque la empresa piensa por sí sola, no son los directivos que piensan por la empresa. La empresa fija una política institucional. Actúa, digamos, mediante procesos autopoiéticos donde van creando sus propias normas a diferencia de las normas jurídicas. Entonces, la empresa, por ejemplo, lo que pasó en Veladero, ¿la empresa qué hace? Encima a los 8 operarios los echa con justa causa porque cometieron una contaminación imprudente. No les paga indemnización. Contrata a otros nuevos 8 empleados que vuelven a contaminar, los vuelve a echar, contaminación imprudente. ¿Y vos cómo llegás a la empresa? Y la empresa, por lo general, ¿qué hace? Hace, digamos, lo que se denomina, si vos querés, un mapeo de riesgo y dice, bueno, la legislación argentina, si yo llego a contaminar, desde el punto de vista penal no me puede castigar. Desde el punto de vista contravencional de falta sí me puede castigar, pero como las multas están estandarizadas,
son fijas, dice, bueno, en caso de que yo arroje residuos tóxicos, etcétera, que no contaminen a nadie, pero que sea una contravención, la pena máxima puede ser una multa de 10.000 pesos, de 100.000 pesos, de 1 millón de pesos. Y yo la actividad genero miles y miles de millones de dólares. ¿Vos te pensás que la empresa vos la vas a disuadir con ese tipo de penas? Claro, sí. Al Sí. contrario, lo que estás... De hecho, vos fíjate que las explotaciones hoy se producen en países donde tienen una baja tasa normativa, es decir, no, hay una ausencia de política criminal y no hay política ambiental. Entonces, en esos países como el nuestro, es donde vienen a instalarse las empresas. ¿Por qué? Porque si a mí me vienen a consultar, ¿dónde te instalás? ¿En Estados Unidos o en Argentina? No, en Argentina, como Estados Unidos tiene ya una red de normas de distinta índole que ahí te van a castigar seguramente. En cambio, en Argentina, no, tenés anomia, tenés dispersión normativa, no hay una idea central de qué se entiende por el medio ambiente. Andá a la Argentina. Sí, falta de especialización también. Claro, pero también, ojo con esto, porque también hay una tendencia ahora de crear fiscalías para todo, ¿no? Fiscalías para el medio ambiente, para violencia de género, Sí. para carrera de caballo. Tampoco eso funciona, porque no es que la especialización... Te digo por qué, no voy a hacer mención, pero hay una fiscalía que está funcionando. Entonces, la Fiscalía Especial en Materia Ambiental se dedica a temas contravencionales. Entonces, el gran logro, ¿no?, de esa fiscalía fue, por ejemplo, restituir un papagayo a la selva. Entonces yo te pregunto, ¿necesitamos una justicia especializada en materia penal para restituir un papagayo a la selva? Sí. Entonces, ¿cómo? No, digo, está bien, esto puede ser lo inicial, pero ¿cómo medís la eficacia y la eficiencia del sistema penal argentino en función de qué? Entonces vos lo que necesitas acá es combatir a las empresas que contaminan. O sea, la contaminación industrial es lo primero que vos tenés que tener en cuenta. Entonces, para eso, si estás trabajando sobre eso, el tema de la justicia, a mi juicio, debería operar el Acuerdo de Escazú, lo tenés que tener en cuenta. El Acuerdo de Escazú habla de una justicia especializada, ¿no? Pero no dice de qué forma, bajo qué ropaje. Yo me parece que lo mejor sería tener que sea un juez multifuncional, multicompetente, que pueda adoptar las medidas inmediatas, ¿no? Que sea el mismo juez, no que tengas que pedir un juez civil una cosa, al otro juez otra, no, el mismo juez diga, bueno, por ejemplo, el mismo juez dice, cesa la actividad, clausura de la actividad, se le retira la autorización para operar el certificado ambiental, lo comunico a la Secretaría o Ministerio de Medio Ambiente, impido que los directivos puedan salir del país, porque esto es lo primero que pasa. Los directivos, cuando son extranjeros, cuando se da estas circunstancias, lo primero que hacen es se toman un vuelo y se vuelven a su jurisdicción, para evitar justamente, para entorpecer o escapar a la acción de la justicia. Esto pasó en la India, en Bhopal, en distintas partes del mundo ha pasado esto. Pasó con la Volkswagen en caso de la contaminación con los motores diésel, etc. Entonces, vos necesitas que el fiscal adopte las medidas inmediatas del caso. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Lo dejo que responda a otras preguntas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas noches ¿Cómo aquí. estás? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? He sido alumna suya en el doctorado. Sí, me en acuerdo. Cristal. En este momento son las 11 de la noche, estoy becada en Italia, justamente trabajando sobre temas ambientales. Qué bien. Y quería comentarle justamente al compañero anterior que hablaba que, bueno, la 5899 es la que regula la creación de los juzgados y fiscalías ambientales. En este momento se estarían designando ya las fiscalías ambientales en Jujuy, pero pasa justamente eso, ¿no? El tema de las empresas. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente inscribe de oficio al pobre hombre que tiene una imprenta por las tintas o a los lubricentros, pero en el Y1 seguimos igual con los patógenos. En eso se está basando mi tesis, comparando aquí en Messina, que es en Sicilia, esa cuestión. Por otro lado, bueno, hemos trabajado nosotros justamente con incorporar el Acuerdo de Escazú a través del senador Fía, que es de Jujuy. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no se prevé la figura del defensor ambiental en la norma como están en los proyectos, que usted dijo que no se prevé? También, bueno, yo he sido jueza contravencional y también veo que las contravenciones son bajísimas, que no podemos hacer nada con esas cuestiones.
Y la pregunta en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿se debe a un gran lobby empresario para poder seguir contaminando a nuestro Bueno, país? te respondo a la primera. Respecto a la primera pregunta, del primer interrogante que vos hiciste, pues en realidad, más allá del acuerdo de Escazú, que sí se refiere a un defensor de los intereses ambientales, que uno lo puede traducir en un defensor oficial. Yo por eso aplico analógicamente la 27342, creo que era la ley de víctimas, de derechos y garantías de la víctima. 372. 370, cuando habla de víctima, ¿no? Habla de ofendido directo, indirecto, etc. Entonces, ahí crea el defensor oficial de la víctima. Si vos partís de una concepción que abandona lo antropocéntrico y pasa a una concepción medioambiental o ecocéntrica, el ambiente vos lo estás reconociendo como un interés tutelado, ¿no? De manera independiente a los sujetos individuales, a los sujetos que integran el colectivo, la sociedad. Por ende, el defensor oficial de la víctima podría operar, a mi juicio, en ese tipo de procesos donde lo que está en riesgo es el tema ambiental. Es decir, aplico una suerte de principio pro homine, que está en el 33 de la Constitución, aplicado a lo que es dar máximas garantías. Es decir, si vos tenés que la ley 27372 te regula el defensor oficial en materia de víctima, cuando se refiere a víctima no se refiere solamente a víctima de persona física, se refiere también al medio ambiente. Por ende, vos podías acoplar Escazú, esto es una interpretación mía, ¿no? Pero es una interpretación a nivel constitucional, porque el 41 te protege el medio ambiente, entonces vos podrías ahí Sí, decir justamente le iba a decir el 41, y después, bueno, corriéndonos un poco del ámbito penal, tenemos una interesante faz preventiva codificada ya en el Código Civil para este problema que usted planteaba en el ejemplo del heladero, por ejemplo. Claro, 1710 a 15 aproximadamente. pero por eso mismo vos necesitas un juez, a mi juicio, un juez y un fiscal con multicompetencia. Porque puede elegir él, digamos, qué es lo que es mejor de acuerdo. Lo penal no es lo mejor siempre, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. O sea, el derecho penal y el derecho procesal penal no es lo mejor para resolver un conflicto. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que todos los conflictos intersubjetivos que se dan en una comunidad, ¿qué hacemos? Como no lo podemos resolver porque es una cuestión política, ¿no? Supónganse, vamos a hablar del tema del feminicidio. ¿El feminicidio cómo se resuelve? Incorporando cuatro dispositivos penales en el 80 del Código Penal como homicidios agravados. No, eso es simbólico. ¿Cómo se resuelve? Aplicando una cultura desde el nivel de jardín infante, educacional, etcétera, pero eso es a largo plazo y las elecciones son cada 2 años. Entonces, frente al reclamo de la sociedad, lo que hacen es automáticamente recurrir al derecho penal. Ya no pasan ni por el derecho civil ni por el derecho administrativo sancionador, pasan directamente al derecho penal. Entonces, ¿cuál es la reacción? Que vos tenés que la tasa de homicidios en materia de feminicidios sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas que son potenciales víctimas dicen, bueno, el derecho penal claramente no funciona la justicia, entonces se provoca, en definitiva, una crítica, o sea, el poder político, en lugar de hacerse cargo del problema, se lo pasa al Poder Judicial y a lo que es la legislación penal. Entonces la gente dice, no funciona la jueza, no funcionan los fiscales, no funciona el derecho penal. No, que no es un problema del derecho penal. ¿Qué te hace pensar que si todo fracasa el derecho penal lo va a solucionar? Si fracasa el derecho civil, el derecho administrativo, ¿qué te hace pensar que el derecho penal lo va a funcionar? No lo va. Entonces, en lugar de ser última ratio, hoy se transforma en prima ratio. Utilizamos el derecho penal para resolver todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Una tesis de allá, Fernanda? Sí, estoy trabajando en lo que vendría a ser una comparación normativa sobre la cuestión del abordaje de los residuos peligrosos. Está bien. Vos tenés ahí el caso de Seveso, ¿no? Del 78. La nube de Seveso también, Sí. sí. De contaminación ahí, así que hay material como para trabajar. Bueno, y después también sería interesante que este compañero que estaba hablando recién, que lea la 5899, porque también ahí habla de las atribuciones que tiene el fiscal ambiental en Jujuy. Son muy interesantes porque son de gestión, administrativas, se abre muchísimo el abanico para el fiscal ambiental. Se va de la faz penal prácticamente, trabaja en las comisiones en la legislatura, entra en cuestiones administrativas. Es muy interesante las atribuciones y los deberes del fiscal ambiental en esta norma. Veremos realmente cómo funciona, que
es algo que le tenemos que dar su tiempo. No, pero hay que dotarlo del personal necesario, porque también es simbólico cuando vos creás fiscalías especializadas y después no dotás de los recursos necesarios. Entonces, ahí también se produce un déficit de ejecución, en este caso desde el punto de vista material, porque vos ahí no obtenés la posibilidad de poder accionar. Vos me decías el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si vos no tenés regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, bueno, no va a ser efectivo el derecho penal ambiental. Va a seguir operando como sigue operando de manera defectuosa. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No, muchas gracias a usted, doctor. Un placer escucharlo Gracias. nuevamente. Gracias. Doctor, tenemos más preguntas para usted. Sí, dale. Voy a pasar a leerle, bueno, la primera pregunta para que responda. De Iván Ortiz Cañete, dice que en el acuerdo de Escazú el acceso a la información es solo para entidades que propender, bueno, no sé qué quiso poner ahí, a defensa del medio ambiente. ONG. O cualquier persona puede pedir dicha información. No, cualquier persona puede pedir esa información. El 41 no hace una diferenciación. O sea, el acuerdo de Escazú, por eso hay que jugar con la Constitución. El artículo 41 de la Constitución establece los presupuestos mínimos. No dice que tienen que ser asociaciones. O sea, los afectados somos todos nosotros. O sea, hay dos planos. Está la sociedad, pero también está cada uno de los individuos que componen esa sociedad. Uno puede pedir información, sobre todo si es el afectado. Si es el potencial afectado, puede pedir esa información. Perfecto, doctor. Seguimos con otra. Acá Daniela Fernández hace una pregunta diciendo, ¿qué opina sobre el acuerdo porcino con China? En función de qué, del tema de la contaminación de los porcinos, ¿a qué te referís, Agustina? No sé qué es re. Do, re, mi, fa, sol, no. Bueno, seguimos con Sí, otra. es una actividad contaminante que en China está prohibida, que no la hacen más y la vienen a hacer a países como es la misma lógica. Cuando vos no tenés una regulación, una política criminal en materia ambiental, no tenés un derecho penal ambiental, posibilitas qué cosa, posibilitas que ciertas actividades que no las hacen en aquellos países, las vengan a hacer acá. Perfecto, doctor. Seguimos con otra de las preguntas. Dice acá, con respecto a las torres de alta tensión, la empresa EDET, que es la que provee la electricidad, bueno, acá en Tucumán, ¿puede verse obligada a mover esas torres en caso de comprobarse relación directa de esas torres con enfermedades cancerígenas? Y sí, si hay una relación de causalidad, se puede. Ese es otro tema también, ¿no? Cómo se están regulando los delitos ambientales. O cuando se regulan los delitos ambientales, en principio, en la primera fase, la fase embrionaria en la cual estamos nosotros, se regulan como delitos de resultado de peligro o de resultado de peligro. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista procesal, el fiscal tiene el primer escollo, que es probar la relación de causalidad que hay entre la fuente, que supuestamente es contaminante, y el peligro para la salud o la lesión a la salud, que muchas veces no es tan sencillo probar la relación causal que existe entre el disvalor de acto y el disvalor de resultado. Por eso, en general, en las que son la segunda o la tercera fase, lo que pasa en Alemania, en España, etcétera, es que se empiezan a regular, por un lado, delitos de peligro abstracto, donde el fiscal no tiene que probar la relación de causalidad, y lo que es más grave, a mi juicio, es que se quiere reforzar el ejercicio del poder de policía a través de la categorización de ciertos delitos. Por ejemplo, si yo no cumplo para la actividad empresarial, no cumplo pedir el certificado ambiental, eso ya es un delito. Puede ser que yo haya contratado al mejor experto en seguridad ambiental y que mi empresa no sea contaminante, pero si yo, por una ausencia administrativa, no tengo el certificado ambiental o la autorización para funcionar, se me castiga como delito. Entonces, lo que se está produciendo en el derecho penal ambiental se llama administrativización del derecho penal, es decir, refuerzo el poder de policía a través de la amenaza de pena. Perfecto, doctor. Tenemos, a ver, otra pregunta más que se refiere... Acá tengo. Dice, doctor, la Unión Europea ya prevé para el 2030 aproximadamente la no utilización de combustibles fósiles, como el petróleo, para la utilización en los vehículos. ¿Cree usted que llegaría a poder implementarse en nuestro país algo similar? ¿Para el 2030? No. Para el 2060 tampoco.
No creo. O sea, sí hay normas, etcétera, pero ojo que toda esa normativa también hay excepciones. Pero bueno, dependemos obviamente, digo, qué sé yo, hoy andamos con problemas de internet, no me imagino. Yo estaba trabajando hace poco con el tema de los vehículos automatizados, todo lo que es la inteligencia artificial aplicada al tránsito vial. Los veo muy lejanos. Los veo muy lejanos. Sí, son medidas que uno adopta a largo plazo para evitar la dependencia de la matriz del uso del petróleo, pero vos necesitas un medio alternativo. El medio alternativo va a ser el coche eléctrico. En definitiva, yo no veo estaciones, por lo menos acá en Buenos Aires no se ven estaciones eléctricas, así que... Bien, doctor, sí, bueno, también en casi, creo que en ningún lugar del país de los que anduve vi estaciones eléctricas, así que... No. Y a veces se corta la electricidad, así que imagínate. Sí. Comprate un coche eléctrico, te vas a quedar en cualquier lado. Por lo menos acá en el chat no hay más preguntas. No sé si alguno quiere hacer una pregunta a viva voz. Doctor Bozo y doctora Yapur, Sí. uno de los de las personas que hizo una consulta pidió si podían compartir una dirección de email o algo para que puedan hacerles consultas a futuro. Está Era bien. este estudiante de Córdoba que estaba haciendo el Sí. posgrado. No será la empresa contaminante, ¿no? Que me quiere contratar. No sé, eso ya bueno, no, me claro. quedo tranquilo. Bueno, ahí Walter tiene, después pasáselo, o pasarle a los que estén interesados, si no, bueno, lo paso yo. Ahí va. Doctora Fernanda Yapur también me parece que la toman para referencia. Muchas gracias. Mauricio Valenciaga fue el que solicitó, ya está respondido por el chat, Mauricio. Muchísimas gracias. Ahí va, ahí está la dirección de correo. Si alguno tiene alguna duda o quiere estudiar sobre este tema. Muy amable, doctor. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Patricio de La Plata, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Patricio? Encantado, mucho gusto y un gusto escucharlo nuevamente. Gracias. La pregunta concreta es sobre los pasivos ambientales, es decir, hablando del marco normativo. En principio coincido con usted totalmente en relación a que el derecho penal es debe ser para mí también la última ratio, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me pudiera desarrollar o en todo caso dar su opinión sobre los pasivos ambientales. En la provincia de Buenos Aires tenemos esta ley que es la 14.343, que había detallado muy bien, ¿no? No sé si a nivel general nos está faltando un marco normativo a modo de presupuestos mínimos. ¿Cómo podríamos profundizar? Cuando vos te referís, me pero digo, preocupa. Sí. cuando vos te referís a pasivos ambientales, específicamente ¿a qué te referís? Me refiero a, digamos, los desechos, los cráteres, es decir, lo que las empresas dejan después de hacer su explotación, sí. Y que, bueno, generalmente... Todos esos piletones que quedan después que siempre alguien se ahoga. Exactamente, tal cual. ¿No? Que alguien siempre se ahoga en esos piletones que dejan por las excavaciones. Pero bueno, pero el problema del pasivo en realidad arranca con algo anterior, que no hay control. Exacto. Antes de hablar del pasivo, uno tiene que, por eso digo, cuando uno asume como funcionario ambiental, hoy en día, en general lo digo, ¿no? Sin hacer ningún tipo de política, pero uno ve la gente que pasó en materia ambiental y está claro que ningún gobierno se lo ha tomado en serio, porque no ha pasado nada. Por eso o sea, han pasado distintos gobiernos y no hay una solución al caso. Hoy actualmente hay 4 proyectos que se están debatiendo. Los 4 proyectos son buenos porque, digamos, representa un avance. Si estamos hace 30 años que estamos en un tema de inacción, después de 30 años que haya proyectos ambientales, seguramente es bueno. Creo que también hicieron una pregunta al tema. También es verdad que hay lobbies de las empresas que se oponen. Eso es claro. Y esto es claro porque ustedes recordarán, vayan a lo que fue la pobre exposición de motivos por cual cuando se quiso reformar la 24.051 con esa ley de contaminación industrial,
fíjense que lo único que no se votó, lo que el Poder Ejecutivo vetó, fue todo lo que es los dispositivos penales. Y el argumento, si mal no recuerdo, que se utilizó es que se aplicaba la teoría del dominio del hecho y por eso entonces una teoría no sé qué, y por eso fue claramente, a mi juicio, fue una presión de las empresas. Las empresas hacen lobby, no les interesa un derecho penal ambiental robusto, porque si no van a tener que cumplir con un sinnúmero de leyes, pero insisto, es un problema eterno en la Argentina la falta de control, que no solo en materia ambiental, vos no tenés control, entonces pasa esto, hacen una excavación, o en las playas, lo que está pasando en las playas de la costa bonaerense, todo el avance del mar, etcétera, es porque sacan arena para utilizar en la construcción y nadie controla. Entonces avanza el mar, no me acuerdo si era Necochea, San Bernardo, que se está, digamos, comiendo las casas, ¿no? En Villa Gesell, por ejemplo, esto pasó. Yo veraneé muchos años en Villa Gesell y cuando fui tenía ganas de llorar. ¿Por qué? Porque hay como 10 kilómetros de costa que ya está, o sea, no tenés más playa ahí. ¿Por qué? Porque no respetaron los médanos, porque no respetaron la relación que existía entre el viento, los médanos y cómo funcionaba. Crearon, fabricaron, construyeron edificios y bueno, el daño ambiental ya está hecho, no lo podés revertir ahí. No es que tirás el edificio y vuelve toda la normalidad. No, ya no hay posibilidad de revertirlo. Bueno, muchas gracias, Patricio. No, gracias a usted, doctor. Muy bien, doctor. No habiendo más preguntas, por lo menos en lo que se ve en el chat. Bueno, para hacer el cierre, le paso la palabra a Marvia de Delta. Dale, perfecto, gracias. Gracias, Juan. Bien, entonces para dar el cierre al presente curso, quiero agradecer al doctor Gustavo Eduardo Abozo por su desinteresada colaboración con nuestro grupo Delta Group y a todas las importantes instituciones que brindaron su valioso apoyo. Asociación Argentina de Derecho Procesal, Comisión de Jóvenes Procesalistas, Centro de Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Tucumán, Municipalidad de La Cocha, Ateneo Universitario Santo Domingo de Guzmán, Fundación Forestar, Fundación FEM, Club de Leonas Argentinas, al Colegio de Abogados del Sur. Asimismo, informar a todos los presentes que los honorarios del presente curso que van a ser donados desinteresadamente por el doctor Gustavo Abozo y Delta Group al Hogar de Ancianos de la ciudad de Concepción, en una gran muestra de altruismo y solidaridad. Los certificados van a ser enviados vía mail. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Marvia, muchas gracias por tu introducción, por estar ahí. A tu hermano Walter Varela, que siempre hace un trabajo que es fenomenal, no solo en el tema académico, en el hecho de impulsar este tipo de encuentros, sino en lo que es el aspecto de la solidaridad, ¿no? Que es muy importante hoy en día tener solidaridad. Así que les agradezco a todos por su presencia, estar acá hoy compartiendo conmigo estos aspectos trascendentes sobre el derecho penal ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que tengan muy Gracias, buenas tardes. Nicolás. Ya nos estaremos encontrando nuevamente en próximas jornadas. Bueno, perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Chao, buenas tardes. Que tengan buenas tardes a todos. Jueves, igual para todos. Buenas tardes, hasta luego.